Y esto que ven aquí es el trabajo de un mes. Un mes que incluyó pedir la participación de 40 personajes indispensables, muchos de ellos muy reconocidos. Ya hablamos de Natalio Hernández, pero por darles algunos nombres de gente que quiso escribir, que no lo hacía por negocio, quería despedirse de don Miguel y que escribió uno de estos 40 artículos. Y aquí hay artículos de gente importantísima como Diego Valadez, como José María Muría, Patrick Johansson, Enrique Krause, Antonio Saborit, director del Museo de Antropología, obviamente su esposa, que es un personaje impresionante, una mujer cultísima, de aportación enorme para la cultura mexicana también, Ascensión, escribió también su hija, su yerno, escribieron sus dos nietos, Paulina Latapí, Gustavo Garibay, Ernesto Cárdenas Elorduy, Porfirio Muñoz Ledo. Hubo gente de todas las costumbres, de todas las ideologías, que dijo: yo me sumo a esta. Y nos faltaron 2 o 3 por cuestiones de tiempo, porque tenía que entrar a la imprenta, porque obtuvimos de casualidad, y eso se lo agradezco a la FIL, una fecha para presentar el libro, al cual fue la familia de don Miguel a presentar un reconocimiento nacional en el lugar quizá más adecuado, que era la Feria Internacional del Libro. Y el libro salió en 40 días, 36 días para ser exacto. Y es un trabajo del que yo me siento orgulloso, Boris se siente orgulloso, pero cada una de las personas que participaron aquí dieron una muestra enorme de lo que este señor le debe al país. Y de veras, si no lo conocen, averigüen de don Miguel León Portilla. En unos años se va a hablar de este personaje con mayúsculas. Tendemos a ser muy malagradecidos, o tendemos a olvidar pronto, y se requieren muchos años para decir: ay, caray, ¿te acuerdas de lo que hizo aquel personaje? Este es don Miguel León Portilla. Hay muy poca gente que se haya detenido a decir: qué bárbaros, son de estos personajes que no deberían morir, y que hizo muchísimo, no solamente por el rescate de las lenguas, por el rescate de las culturas, hizo mucho por luchar por los derechos humanos, por la justicia, por encontrar espacios para las comunidades. Era un grillo en toda la extensión de la palabra, porque estaba en todos lados, maestro universitario, decano de muchos años. Los grandes personajes hoy de la filosofía y de la ciencia fueron sus alumnos. Es una persona que podríamos haber hecho un libro del doble, se los aseguro, sin ningún problema, porque son de estas gentes que pasamos de largo y estamos tan preocupados a veces por tonterías que se nos olvida estas aportaciones. Yo agradezco muchísimo, porque además de que Natalio participó, empezamos como el libro como al maestro León Portilla le hubiera gustado. El primer artículo es un poema en náhuatl de Natalio. Es un reconocimiento a la lengua que don Miguel trabajó tanto, y luego los demás vienen en castellano y todo esto, pero empezamos, el que abre el libro, ¿sí?, es en una lengua que también le debe muchísimo, y que el hecho de que crezca en el futuro va a ser mucho con el nombre de don Miguel León Portilla. Gracias a Boris tuvimos una participación enorme de su familia, su esposa nos abrió sus archivos. Aquí hay muchas fotografías de cosas que nunca había sacado a la luz, porque les voy a dar un dato que a veces no conocemos: no hay ningún mexicano al día de hoy, vivo o muerto, que tenga más doctorados honoris causa que Miguel León Portilla. Se sentó con nosotros una tarde memorable en su casa, su esposa, se sentó en el suelo, había un arcón grande, abría los cajones, y como guardamos nosotros las notas del súper, ella guardaba los doctorados. Y entonces sentaba y decía: esta universidad es de El Salvador, esta es de Costa Rica, este es de Francia, esta es la NOT, y uno iba diciendo: ¿qué es esto? Cada uno es un tesoro. Muchas de las fotos están aquí. Podríamos haber sacado un libro de puras fotos de sus reconocimientos internacionales. No hay, esto se los puedo asegurar,
no hay un mexicano que tenga más reconocimientos internacionales que don Miguel León Portilla, para que los que no lo conocemos nos asomemos un ratito a ver el personaje que tuvimos y el personaje que lamentablemente perdimos, y al cual varios de los que estamos aquí enfrente le estamos muy agradecidos por lo que aportó a nuestra vida. Este es el libro de don Miguel, y ahorita le voy a pasar un poquito la voz a Boris, que hizo un esfuerzo particular, y se lo agradezco por venir para platicar de esto que es un orgullo propio, pero que en el fondo lo que nosotros queremos hacer es no se nos olvide, no seamos malagradecidos y tampoco pensemos que es culpa del gobierno. Tendemos siempre, si es que el gobierno no lo hace, ¿no? Como una señora que vino un día y me dijo, oiga, necesito, aquí le dejo a mi hijo para que le pongan a leer. Bueno, señora, ¿y por qué no lo pone usted a leer? No, es que yo tengo mucho tiempo, yo no tengo tiempo. Es que yo no estoy acostumbrada a leer. No, pues esto empieza en la casa, no empieza aquí, no empieza en las librerías. Bueno, pues cada uno tenemos un compromiso con reconocer a gente de bien. Efectivamente, el gobierno tiene que hacer su tarea, sí, pero nosotros también. Este tipo de personajes no deberían desaparecer así nomás. Y desafortunadamente luego vino la pandemia y luego vinieron muchas cosas y se diluye en el tiempo. Nosotros hicimos una propuesta de parte de la editorial de que, aunque estamos muy contentos con que al nuevo aeropuerto le hayan puesto Felipe Ángeles, porque también es un personaje excepcional al que se tenía muy olvidado, pero si le hubieran puesto Miguel León Portilla, como le mandamos una carta al señor presidente, no hubiera desmerecido ninguno, ni el de Texcoco, ni el de Santa Lucía, ni el de Washington, porque es un personaje que se lo merece. Entonces quiero pasarle a Boris un poco la palabra para que platique de esta aventura en la que nos metimos. Y sí, les puedo decir que el libro se fue calientito de la imprenta Guadalajara. Ahora sí que se fue enfriando en el camino para poderlo presentar al día siguiente de que nos lo entregaron, contando ahí con Diego Prieto, director de Lina, con personajazos que fueron ahí, el señor Muria, y todos ahí esperando un libro que nadie había visto porque estaba todavía en el horno, ¿no? Y yo quiero decirles que para mí ha sido uno de mis más hermosos proyectos, que le agradeceré siempre a Luis Jorge Arnau la locura de seguirnos en este apasionamiento por entender quién era y quién fue y quién es don Miguel León Portilla. Yo siempre he pensado que León Portilla no es un personaje fácil, es un personaje complejo. Luis Jorge dice que era muy grillo. Yo creo que no solamente era muy grillo, era un hombre que dirigía la cultura de este país, y de ahí aumentaba más que la grilla, era un líder en la cultura nacional. Y en ese sentido, creo que Paralelo 21, Mexicanísimo, Luis Jorge, todos los que colaboran, se atreven a hacer un proyecto en un momento verdaderamente complicado, y el proyecto sale. Lo cierto es que todavía no hay otro homenaje ni ningún libro dedicado a don Miguel León Portilla. Y tiene la euforia y el calor del ser perdido y de lo que significaba para todos sus alumnos, amigos y todos que habíamos estado cerca de él de alguna o de otra manera, pero la academia le debe, la cultura, el país, un trabajo de muchas formas a don Miguel León Portilla. Y yo soy optimista, quiero pensar que lo harán, pero también creo que detrás del que no se haya hecho es que hay un síntoma triste de cómo no quieren repartirse la figura de don Miguel León Portilla. Y Paralelo 21, desde la mayor amplitud, desde la mayor pluralidad, donde no se quitó a nadie ni se le puso una coma, ni bueno, quizás una coma sí, porque Luis Jorge es muy conocido en ello, pero no se le puso ninguna restricción a nadie. A mí me parece precioso, creo que como la aventura que cuenta Luis Jorge de la Casa con Chonita, contando los doctorados honoris causa impresionantemente, ni siquiera con la soberbia de tenerlos enmarcados, sino llenos de polvo y guardados en un lugar como si fueran. Yo recuerdo que llegó un momento en que Luis Jorge ya, quien tomaba las fotos, era exagerada la posibilidad de tomar fotografías, digo, había que elegir, y era tan complicado porque pues de pronto pues uno está acostumbrado a ver que la Universidad Francesa tiene un valor, pero también la de Portugal, y también la africana, y también Israel, y bueno, una cosa impresionante. Y entonces, y como esas, creo que hay miles de anécdotas. Es decir, había con cada uno de los que participaron un encuentro, nadie a quien se le invitó dijo que no.
faltaron dos figuras cercanas a don Miguel, la doctora Mercedes de la Garza y Eduardo Matos, que finalmente se acercó a Luis Jorge el día de la presentación para decirle, híjole, qué pena que no estuve, cosa que Luis Jorge dijo, pues sí, porque la verdad es que tuvo todo para estarlo. Diego Prieto desde Lina lo apoyó. Y bueno, yo quiero decirles que a mí me parece sintomático y me parece hermoso, porque yo pensé que a los 3 meses habría 10 libros homenajeando a don Miguel. Lo cierto es que no hay, y no lo digo con petulancia, lo digo como una cosa sintomática, donde creo que los mexicanos siguen teniendo una deuda con este gran hombre que cambió a un México y nos entregó la posibilidad de conocer a otro México. Es decir, no se puede entender la cultura mexicana sin Miguel León Portilla, después sin Natalio Hernández, sin Alfredo López Austin, y Mercedes de la Garza, Eduardo Matos Moctezuma, las grandes figuras que hoy existen en este país dedicadas a este México, pues sin duda fueron formadas o tuvieron que atravesar por el camino de León Portilla. La Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, en fin, todo este país le debe mucho, pero pues creo que lo mejor que podemos hacer, y con ello concluyo, es deleitarnos con este y con toda la obra de don Miguel León Portilla, desde La visión de los vencidos, que es un clásico. A don Miguel le gustaba decir, y lo podría seguir diciendo, que La visión de los vencidos era el único bestseller de la Universidad Nacional. Yo recuerdo, con esto concluyo, en alguna entrevista que tuve con él, me decía don Miguel, mire, nosotros le seguimos ganando a los Estados Unidos, a Aridoamérica. Fíjese usted, aquí nos mandan unas hamburguesas horrorosas, allá les enviamos el zarape de Saltillo, la Virgen de Guadalupe y los tacos. Y los seguimos conquistando. Pobrecitos, no se han dado cuenta. Pronto los invadiremos. Muchas gracias. Cada vez más se van ampliando las bibliotecas multilingües, ¿sí? Y entonces esto me llena de alegría, porque la iniciativa, la convocatoria, la tarea que dejó don Miguel León Portilla, pues es una tarea de todos, ¿sí? Yo creo que a propósito de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, va a haber muchas iniciativas, ¿no? Habrá iniciativas tal vez espectaculares, pero también habrá iniciativas culturales, ¿no? que nos harán reflexionar profundamente, obras de teatro, obras literarias. Andrés está trabajando unos recuadros, que lo puede comentar él, ¿no? Recreando la cultura de nuestros ancestros, particularmente, entiendo yo, algunos poemas, pero de manera artística, ¿no? Para ser presentados precisamente, entiendo yo, en este año, en el marco de los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Yo voy a investigar acerca del proyecto que comenta, pero creo, más allá de esas obras, como digo, muy espectaculares, hay que sembrar pequeños granos de maíz, de frijol, de calabaza, y que van a brotar. Yo hice mi trabajo social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM para acreditar mi servicio social, porque en julio próximo me gradúo como licenciado en educación primaria. Entonces dije, bueno, pues yo tengo 17 años dando clases en la UNAM y voy a hacer una serie de videos. Me planteé 20 programas, y Shell, que está aquí, es mi asistente. Ella es mi traductora, ya está calificada y certificada por mí. Los últimos videos que hemos hecho, ya no traduzco los textos al español, ella los traduce. Entonces ella y Paulina produjeron los 20 videos de 3 minutos, son videos promocionales, motivacionales para los alumnos de la UNAM, que le llamamos Matquixmaticanáhuatl. Matquixmaticanáhuatl. Conozcamos la lengua náhuatl, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Con una maestra, Raquel Bronstein, por ejemplo, hicimos un libro para maestros de preescolar, búsquenlo. Se llama, el libro es un libro de cantos para niños de preescolar y de los primeros grados de primaria, que se llama
Tla onca xochitl, onca cuicatl. Si hay cantos, hay flores. Y son cantos bilingües y se venden en las librerías de Trillas. Es decir, hay ya mucho material. A mí me sorprende gratamente. Acaban de reenviarme un video, ¿no? Por cierto, no se lo he pasado a Ishel. Es impresionante, ¿no? Donde alrededor de 12 o 13 jóvenes están hablando náhuatl. Y de esos 12 o 13, pues habrá 2 o 3 indígenas, los demás son gente que no tiene, digamos, una relación directa con los pueblos indígenas, ¿no? Norteamericanos, de otros países, ¿sí? Me impresionó. Bueno, en la Universidad de Polonia hay un curso permanente de náhuatl. Hay 40 alumnos estudiando náhuatl, ¿no? Lo mismo pasa con la Universidad de la Sorbona y en muchas universidades de Estados Unidos. No nos damos cuenta, pero el fenómeno de recuperar, de desarrollar, de hacer que las lenguas renazcan, ya está más fuerte, digamos, en otros espacios, en otros lugares que en nuestro propio país, ¿sí? Las universidades convencionales apenas están despertando. El Centro de Enseñanza en Lenguas Extranjeras, el CELE de la UNAM, que durante 60 años se llamó así, desde hace 2 años es Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Ya no es CELE. O sea, se abre el panorama multilingüe, ¿no? Le agradezco que nos haya hecho esa pregunta, pero pues voy a investigar, pero yo no me preocuparía tanto, digamos, por esa obra grande, sino que nos ocupemos sembrando nuevas semillas en las mentes y en los corazones de los niños y los jóvenes.